continuamos hablando de la ley 1563 del 2012. Ahí les aparece ya la No, pantalla. doctor. Doctor. No, señor, todavía no. Todavía no, doctor. Está cargando, doctor. Doctor, y gracias por toda la explicación. Muy amable. Ya, doctor, ahora Ah, sí. doctor, ahora sí. Sí, Gracias, profe, doctor. muchas gracias. ¿Listo? Ahora sí les aparece. Sí, doctor, ya se ve. Sí, señor. Bueno, entonces estábamos viendo anoche las clases de arbitraje y hablábamos sobre el pacto arbitral. ¿Sí? Sí, señor. Sí, doctor. Entonces, a ver, José Luis, ¿qué es Señor. el pacto arbitral? Según el artículo 3, doctor, el pacto arbitral es un negocio jurídico en virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria. En el pacto arbitral, las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula al respecto, este se proferirá en derecho. O sea que lo que usted decía, uno gana y uno pierde. Parágrafo. Si en el término del tránsito de la demanda o de su contestación o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no la niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende válidamente probada la existencia del pacto arbitral. Ok. Pero con tus propias palabras, José Luis. O sea, si alguno te pregunta, mejor dicho, si en el parcial de mañana te apareciera la pregunta, que definiera con tus propias palabras qué es el pacto arbitral. Ah, te acabas de enterar que mañana es el parcial. Sí, señor. No, o sea, no lo tenía en la cabeza, perdón. Doc, básicamente es que cuando hay dos partes que hacen un negocio, que hablamos antes, que era cuando se usaba mucho en los contratos gigantescos que hacen el Estado o hacen empresas que son muy grandes y hacen pactos que son de 70, 80 mil millones. Entonces, como es muy larga por el método ordinario, por el proceso ordinario, entonces ellos se comprometen a que si hay un problema futuro, entonces esa cláusula compromisoria o ese pacto arbitral, esas dos partes le otorgan a un tercero, en este caso por un laudo arbitral, por una Cámara y Comercio, que ellos sean los que diriman la controversia, y si es en derecho, uno va a perder, que si es en derecho, uno va a perder y uno va a ganar. Y no es apelable, y ambos se comprometen a aceptar, a no ser que usted nos decía la otra vez, que sea algo muy truculento, muy malo, muy mal hecho, pues. Los dos se comprometen a aceptar esa decisión, ese laudo arbitral por parte de la Cámara de Comercio en este caso, doctor. Eso respondería. Cámara de Comercio. ¿Alguien está levantando la mano? Fue sin culpa, profe. Aló. ¿Con quién hablo? ¿Con
Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, pero con tus propias palabras. Bueno, ¿alguien más? Gloria Patricia. A ver, Gloria Patricia. La misma pregunta. Si te preguntara con tus propias palabras que definiera qué es el pacto arbitral. Con mis propias palabras, el pacto arbitral. Pues lo que yo tengo entendido, doctor, pues son dos personas, un negocio de dos personas que no llegan a un acuerdo y tienen que fijar entonces un laudo para que haya una negociación frente a una, pues si no hay conciliación ni nada, frente a una, bueno, yo lo diría también como lo dijo Capellán, en este momento ante la Cámara de Comercio, para hacer una negociación y llegar a un acuerdo, doctor. Profe, una A ver, duda. Fernanda. Profe, Fernanda, la misma pregunta. Profe, aquí. Profe, pues para mí son las partes cuando se comprometen a dirimir un conflicto o alguna situación que hay por parte de alguno de los dos por la justicia privada y no ordinaria, es decir, por un arbitramiento que es privado como tal. Profe. Ok, Martín Agustín. profe, en cuanto al pacto arbitral, tengo entendido que las partes renuncian precisamente ante los jueces, es decir, que no tanto al derecho, sino se iría en este caso a un terminal de arbitramiento, que sería que tome las decisiones. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo en esta parte, ahí sí, nuevamente se recurrirían a los derechos, al derecho como tal, es decir, nuevamente a los jueces, o en este caso también pueden tener en cuenta cualquiera de las cláusulas compromisorias. A ver, Julián. Gracias, doctor. Aquí parafraseando a nuestro maestro Jaime Azula Camacho. Básicamente, este concepto doctrinal que estoy analizando hace énfasis en que las partes renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces y determinan la naturaleza del laudo, y pues de ahí en adelante pues sabemos si es en derecho, en equidad o es técnico. Pero básicamente es renunciar a acudir a la justicia ordinaria para dirimir un conflicto, una controversia que surja o que puedan surgir entre las partes que suscriben un determinado contrato. Gracias. Ok, Henry. Sí, profesor, buenas noches. Sí, yo diría lo mismo que dijo mi compañero Julián, que en sí es la renuncia a la justicia ordinaria, en donde ellos van a aplicar dentro del contrato una cláusula compromisoria, en donde un árbitro va a ser el que es encargado, en el caso de que haya que dirimir las diferencias, lo hará el árbitro o lo hará un centro de arbitraje. Eso sería todo, profe. Angie Malpica. Doctor, aunado a lo que ya comentaron mis compañeros, sobre todo mi compañero Julián, se le podría decir también que dentro del arbitraje, pues en primera parte que es recomendable siempre incluir las cláusulas, la cláusula de arbitraje, o sea que debe ser incluida siempre en el contrato en primer lugar. Y en segundo lugar, que se debe estipular qué clase de conflictos son los que se van a dirimir dentro de un arbitraje. En tercer punto también que esto puede ser una persona especializada en el tema, o sea, ya sean centros de arbitraje o puede ser también una persona que sea especializada en el tema que se va a dirimir. Ok. Bueno, pero veo que se fueron como que mucho más allá. La respuesta que esperaba era algo mucho más sencillo. El pacto arbitral es ese acuerdo de no ir a la justicia ordinaria a resolver el conflicto, sino una justicia particular. Ese acuerdo únicamente. ¿Sí? A diferencia de la cláusula, que la cláusula es ya la formalidad como tal de ese pacto. La cláusula es la que va a ir dentro del contrato o en un documento aparte.
O sea, puede ser en un otro sí. Entonces, ¿cuál va a ser? Porque de pronto ustedes al ver dos términos diferentes, pacto arbitral por un lado y por otro lado cláusula compromisoria, ustedes van a pensar, bueno, son dos asuntos completamente diferentes, pero no, resulta que los dos están integrados en uno solo. El uno es lo genérico y el otro es lo particular. Lo genérico o lo general sería el pacto arbitral, es decir, ese acuerdo. Y lo particular sería la cláusula compromisoria, es decir, ya sería la materialización de ese pacto, de ese acuerdo entre las dos partes. El pacto arbitral, aunque la norma no lo menciona que debe ser por escrito, se entiende que el pacto se hace por escrito a través de la cláusula compromisoria. Si no está incluido dentro de una cláusula compromisoria ese pacto arbitral, va a ser muy difícil probarlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran la definición del artículo 3º, solamente está dando la opción dentro del parágrafo de que si el uno invoca la existencia del pacto y el otro, o sea, el demandado no lo está negando, se entiende entonces que sí existe. Pero ustedes váyanse a la práctica, ¿ustedes creerían que el demandado va a quedarse callado y no va a decir que no existe el pacto arbitral? O sea, sería muy difícil que esa situación que contempla la norma ocurriera. Pero el legislador lo estableció de esa forma. Entonces, el pacto es ese acuerdo, pero la cláusula compromisoria es donde se materializa ese pacto. ¿Ok? Porque de pronto muchas veces pensamos que una cosa que a veces no se, digamos, no se divide o no están separados dos temas o dos asuntos y que el uno abarca todo, como en el contrato de compraventa, ¿sí? Entonces, de pronto cuando nosotros escuchamos pacto arbitral, como que pensamos, bueno, y entonces el pacto arbitral, ¿qué será? ¿Qué tendrá de diferente a la cláusula compromisoria? Pues la cláusula compromisoria lo que contiene es el pacto. ¿Y qué es ese pacto arbitral? Pues ese acuerdo entre las dos partes de renunciar a acudir a la justicia ordinaria para acudir a una justicia privada. Y entonces dentro de ese pacto se establece, dentro de la cláusula, no solo ese pacto, sino que puede desarrollarse en esa misma cláusula unas reglas de cómo sería ese eventual procedimiento arbitral o ese tribunal arbitral. Dime, José Luis. Doc, una pregunta. Si esta ley tiene 119 artículos, o sea que es un contrato, por ejemplo, de construcción o de compraventa o algo así, y tiene una cláusula, y esa cláusula, entonces sería más bien un documento aparte que esa cláusula, que sería artículo tal del contrato. ¿Tendría una subdivisión muy grande para especificar todo esto que tiene la ley? No. No, porque la cláusula compromisoria, tú puedes colocar, y voy a repetir un ejemplo como el que puse anoche. Dentro de la redacción, o antes de responderte, ¿qué contrato estás haciendo? Cesión de derechos herenciales. Okay, entonces dentro de ese contrato de cesión de derecho, tú puedes establecer que si no se cumple con ciertos compromisos, ¿sí? Entonces... Y venden, no sé, platos de entradas que ya digo, ya hay un chicharroncito. Vallejo. Entonces, por ejemplo, uno pensaría, bueno, ¿qué podría suceder en el contrato que estás haciendo? Como para que hubiese un incumplimiento por parte del cedente, no del cesionario. ¿Quién es el cedente? Quien está, digamos, cediendo esa posición o ese derecho que tiene, y el cesionario es quien lo está adquiriendo. Entonces, la cesión se hace, de derechos, se hace a través de la escritura pública, de una escritura pública. Pero digamos que están aquí haciendo el contrato y establecen como dentro de esas obligaciones del cedente que tal fecha va
van a presentarse ambos en tal notaría a tal hora con tal documentación para celebrar o protocolizar por escritura pública esa cesión o ese contrato de cesión de derecho. Entonces, se pacta esa obligación y se coloca como que, bueno, la cláusula compromisoria, donde se establecería que si no se cumple con las obligaciones adquiridas por alguno de los contratantes o de los que celebraron ese contrato, podrá entonces acudir a la justicia, pero la justicia, no a la justicia ordinaria, sino que se va a convocar una justicia privada. Y se pueden establecer unas reglas. Pero cuando hablo de establecer unas reglas, no es que esa cláusula tenga que ser un documento aparte. O sea, de poder hacerse, se puede hacer. Pero normalmente no sucede. Es una cláusula dentro del contrato. ¿Qué pueden establecer? Puede redactarse, digamos, de la siguiente forma. Toda diferencia que surja en cuanto a la interpretación. Permítame un momento. Entonces, mencionaba que dentro de esa cláusula se puede redactar que toda diferencia que surja en virtud del presente contrato en cuanto a la interpretación, ejecución o liquidación se someterá a un tribunal de arbitramiento, el cual tendrá las siguientes reglas. Por un ejemplo, entonces puedes colocar una fase de arreglo directo. Primero, una fase de arreglo directo. Las partes intentarán resolver de forma directa el conflicto. Para eso se establece que se enviarán correspondencia a través del correo electrónico. El uno le envía al otro un máximo de 2 comunicaciones y que cuando se reciba la comunicación o el correo electrónico haya un plazo máximo de 3 días hábiles para responderlo. Se intente 2 correos. Si no se pudo resolver de forma directa el conflicto, entonces una fase 2, que sería intentar una conciliación. Si no se pudo conciliar, una fase 3, y entonces ya pueden decir, bueno, la conciliación sería en tal centro de conciliación. Y una tercera fase que ya sería convocar el tribunal de arbitramiento en el centro de arbitraje tal. Entonces pueden decir de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Superintendencia de Sociedades, tal. Entonces ya dentro de ese punto o esa subclasificación del tribunal de arbitramiento, ya puedes colocar unas pequeñas reglas. Entonces puedes decir, bueno, en el centro de arbitraje está la entidad. El tribunal de arbitramiento estará conformado por tantos árbitros. Entonces las partes pueden decir que estará conformado por un solo árbitro. Si las partes dicen que va a ser un solo árbitro, no importa la cuantía después, porque ya las partes dijeron que iba a ser uno solo. La regla de la cuantía para determinar el número de árbitros solo aplica si las partes guardaron silencio frente al número de árbitros. Entonces puede decir, va a estar conformado por un árbitro. Va a decir cómo se designa ese árbitro. Entonces tendrá que decir que el árbitro se designará por sorteo de la lista de árbitros de ese centro arbitral. O
que se someterá a, digamos, o intentarán ponerse de acuerdo para la designación del árbitro. Si no se pone de acuerdo, entonces se someterán a un sorteo de la lista de árbitros del centro. Se puede colocar también dentro de esa parte del trámite arbitral que se someten al reglamento del centro de arbitraje. O si quieren mencionar solamente que se someten al reglamento, basta con que digan eso y en el reglamento va a aplicarse, si no se ponen de acuerdo, pues el sorteo, porque se están acogiendo al reglamento del centro de arbitraje. También van a colocar dentro de esa parte, hay que decir cómo va a resolver el árbitro. Entonces hay que decir, el árbitro va a resolver en derecho. Porque pueden decir, el árbitro va a resolver en equidad. Si las partes guardaron silencio en esta cláusula y no dijeron nada de cómo iba a resolver el árbitro o cómo iban a resolver los árbitros, la ley llena ese vacío diciendo que si las partes no dijeron nada, entonces ese árbitro o esos árbitros van a resolver en derecho. Que es lo que ya dijo José Luis y dijeron varios, ¿sí? Que es darle la razón a uno de los dos. A diferencia de que resuelva en equidad. En el momento de que resuelvan en equidad, pues les va a parecer la maravilla. El problema es cuando después ya llegan al litigio, llegan al conflicto y entonces resulta que resuelva en equidad va a tener unos efectos un poco diferentes a resolver en derecho, ¿sí? Entonces ahí es donde le van a recordar la mamá, su abuela y todas las generaciones anteriores al que redactó la cláusula por haber colocado que se resolviera en equidad. Eso es lo que podrías colocar en esa cláusula compromisoria. Entonces, si te das cuenta, ahí estás colocando unas pequeñas reglas de unas partes muy puntuales dentro del proceso, pero no estás reglamentando todo el proceso. Entonces, es una cláusula que te va a llevar, ponle 5 o 6 renglones. O sea, más de 10 renglones no te tomaría esa cláusula, por extensa que quieras hacerla. Las partes claves dentro de esta cláusula compromisoria son: 1, mencionar el nombre del centro de arbitraje. Y ojo, porque esa parte es importante. Porque resulta que hay veces que las personas vienen y hacen la redacción de un contrato descargándolo de internet, como pensando que todo lo que encuentran en internet, todo lo que está en Google, eso es palabra de Dios y hay que decir amén. Y resulta que no necesariamente. ¿Por qué? Porque a veces se entran a páginas que no son de Colombia, donde son de otros países y se utiliza una terminología que puede variar un poquito. Y de ahí se pega después el abogado para enredar el asunto. Entonces, no es lo mismo que se diga, ya va, no es lo mismo que se diga Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá a decir que el Centro de Arbitraje o Tribunal de Arbitramiento de Comercio, ¿sí? O sea, como tal, no hay ningún centro de arbitraje que se llame así. Entonces, es importante designar bien el nombre del centro de arbitraje. Eso parte es clave. También es clave designar o mencionar la forma como se va a designar el árbitro o los árbitros. Esa parte es clave, es fundamental. También es clave mencionar el número de árbitros. Pero si no mencionan el número de árbitros, no pasa nada. Porque si no mencionan el número de árbitros, dice la ley que hay 2 cuantías y si es menor cuantía, un solo árbitro y si es mayor cuantía, 3 árbitros. Y ya ustedes saben que si se deja esa parte al azar, o sea, si no se menciona nada y termina siendo mayor cuantía, pues va a ser mucho más costoso el trámite porque van a ser 3 árbitros.
por ley. Otro asunto importante es mencionar cómo va a resolver, si va a resolver en derecho, si va a resolver en equidad. Si las partes no dicen nada, pues la ley llena el vacío diciendo que resolverá en derecho. Pero la parte más clave de todo lo que he mencionado en la cláusula es la forma de designar el árbitro. Si las partes no dijeron nada, se someten a lo que dice la ley. Entonces pongamos un ejemplo. Las partes no dijeron cómo se iba a designar el árbitro. El demandante acude a la audiencia de designación de árbitro en el centro de arbitraje, pero el demandado no acude. El árbitro no tiene el poder correccional que tiene el juez como para mandar una orden de que comparezca con un policía. No. O sea, si no vino, de malas. No hay forma de obligarlo a que comparezca al demandado. Entonces, si no compareció, pero no se mencionó las reglas de cómo sería la designación, al centro de arbitraje no le quedaría más que expedir una constancia que no se pudo hacer la designación porque no estuvieron las dos partes, o sea, solo estuvo el convocante o el demandante, y no hay en la redacción de la cláusula, no dice que se someten al reglamento de ese centro de arbitraje. Y como no lo mencionaron en el momento de redactar la cláusula, pues no puede la parte demandante cambiar la redacción o el contenido de la cláusula sin el visto bueno del otro, ¿ok? Porque la cláusula puede ser modificada como cualquier cláusula del contrato a través de un otro sí. Y para que se pueda modificar así tendría que hacer que ser por mutuo acuerdo. Pero si el uno está y el otro no está, entonces ese no puede decir arbitrariamente, yo voy a modificar aquí la redacción y ahora va a quedar así porque no se puede. Entonces, ¿qué sucede? Que esa constancia, junto con la lista de árbitros, se le entrega al demandante para que el demandante acuda a la justicia ordinaria ante el juez civil del circuito y presente una demanda que se va a tramitar por el verbal sumario, es decir, de única instancia, que no hay apelación, no hay segunda instancia, para que el juez escoja en una audiencia de la lista que le envió el centro de arbitraje, escoja una persona. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a demorar ahí en ese proceso ante el juez civil para que escoja el árbitro? Van a pasar meses. Ustedes saben cómo opera la justicia, cómo son los tiempos en la justicia. Entonces, si ustedes analizan, esta parte no está, digamos, esos vacíos que dejen las partes al momento de redactar la cláusula, no están completamente, digamos, llenos o subsanados por la norma. Porque la norma lo que dice es, si las partes se acogen al reglamento, pues aplica el reglamento de ese centro de arbitraje. Y el reglamento de ese centro de arbitraje debe decir que en la designación, si no se pusieron de acuerdo, se designa por sorteo. Pero eso si las partes lo mencionaron. Pero si no lo mencionaron y no estuvieron los dos, sucedería esa parte que estoy mencionando. Entonces, esta es la parte más importante en la redacción de la cláusula compromisoria. En la cláusula que ustedes están elaborando del contrato suyo de ustedes, como dirían los mexicanos, los amigos mexicanos, dicen suyo de él. Entonces, en esta cláusula compromisoria no puede faltar, o sea, la conditio sine qua non va a ser la designación, el nombre del centro de arbitraje. En la cláusula de ustedes, nombre del centro de arbitraje, número de árbitros, mencionar la designación o la forma como se designará el árbitro, mencionar cómo va a resolver. Eso es lo mínimo que va a tener. Pero
ustedes de forma adicional pueden hacer, como le dije hace un rato a José Luis, pueden colocar dentro de esa cláusula esas 3 etapas, que una primera etapa, una fase de arreglo directo, una segunda, intentar una conciliación en tal centro de conciliación, y tercero, si no resolvieron el conflicto, la diferencia de forma directa, ni a través de una conciliación, entonces el arbitraje y vendrían las reglas que acabo de decir. Si le colocan Doctor, ustedes discúlpeme. esas 2 situaciones adicionales, pues la nota va a aumentar, ¿ok? Ahora sí escucho las preguntas. ¿Quién me iba a preguntar? Doctor, es que la primera, no alcancé a escucharle la primera, la segunda, la primera segunda etapa, perdón. Primera etapa es una conciliación. Es que tú puedes colocarle que una primera etapa en esa cláusula compromisoria sea una fase de arreglo directo. Entonces establecer, bueno, las partes intentarán de forma amistosa o de forma directa resolver el conflicto entre ellos. ¿Cómo? Entonces tú vas a establecer unas reglas. Puedes decir, bueno, la parte que tenga la inquietud o el inconveniente o la duda enviará un correo electrónico a la otra parte y la otra parte tendrá que responderlo dentro de los 3 días hábiles siguientes. Y podrán enviarse por el mismo asunto máximo 2 o máximo 3 correos sobre el mismo tema. Si no logran directamente resolverlo, entonces pasas a una fase 2. Entonces puedes decir una fase 2, conciliación. Entonces intentarán la conciliación en tal centro de conciliación. Si no pudieron conciliar, fase 3 ya sería el tribunal de arbitramiento en tal centro de arbitraje con las reglas que mencioné. Profe, tengo una pregunta en referencia a la designación de los árbitros. Si yo me someto al reglamento del centro de conciliación, no lo debo indicar, ¿cierto? Todo lo contrario, hay que indicarlo. O sea, debo indicar la designación de los árbitros y ahí si no me acojo al... Es que no te estoy confundida en esa parte ahí. Tú puedes mencionar que se designará con tal mecanismo el árbitro. O puedes decir simplemente que te sometes al reglamento del centro de arbitraje. Una pregunta. Al someterse al reglamento, entonces, si las partes no se pusieron de acuerdo o solamente fue una de las partes el día de la designación, entonces el centro de arbitraje lo designa por sorteo. Profe, una consulta respecto a lo mismo que pregunta Glafira. En cuanto, digamos, si mi proceso es de mayor cuantía y yo determino que sea un árbitro el que intervenga, ¿eso se puede? Porque la ley dice que digamos, para mayor cuantía son 3 árbitros. Sí, pero aquí la norma es supletiva, ¿sí? O sea, si las partes dicen va a ser un árbitro, no importa la cuantía. Eso fue lo que ellos establecieron en su acuerdo. Listo, profe, gracias. De hecho, creo que yo les había dicho que estaba llevando en este momento en la Cámara de Comercio un tribunal de arbitramiento. El tribunal es de mayor cuantía. Son casi 1.200 millones la cuantía. Y supera los 400 salarios mínimos. Y las partes en el momento de redactar la cláusula dijeron que iba a ser un solo árbitro. Y tenemos un solo árbitro. Por ende, vale menos los costos. Claro. Gracias. Entonces, si las partes dicen que uno solo, no aplica la cuantía. Si las partes no mencionan cuántos, ahí es donde se va a tomar en cuenta la cuantía. Ahí es donde la ley llega a suplir lo que las partes guardaron silencio. Pero solo si guardaron silencio. Entonces, fíjense que la norma dice, bueno, en la cláusula compromisoria, las partes pueden guardar silencio frente a algunos aspectos y no pasa nada, porque la ley entra a regular eso. Pero hay otros que si las partes guardaron silencio, resultaría siendo, digamos, catastrófico en el resultado del trámite. Porque si no mencionaron con exactitud
cuál sea el nombre del centro de arbitraje, pues va a ser muy difícil agotar entonces esa etapa, ¿sí? Ese proceso arbitral. O si las partes designaron cuál iba a ser el centro de arbitraje, pero no mencionaron la forma de cómo designar el árbitro, ni tampoco mencionaron que se acogían al reglamento de ese centro de arbitraje, puede terminar siendo algo muy tortuoso y algo muy dilatorio dentro de esa reclamación como tal. ¿Alguna otra ¿Puedo hacer duda? una pregunta? Sí, señor, yo. Dime. Doc, usted está hablando de los derechos esenciales. Dos preguntas. ¿Puede ser a manera en modo gratuito, que se les pueda ceder gratuitamente un padre o un hijo, por ejemplo? Y la segunda pregunta es, en el contrato se puede ser, porque si la entendí bien, es como una especie de promesa, como que nos vamos a reunir tal día en tal notaría, una cláusula puede ser que no se arrepienta. Empiezo por la segunda, sí, puede ser. Y la primera también podría ser, pero para el ejemplo de ustedes o para el ejercicio que ustedes están haciendo, no voy a aceptar que sea gratuito. Siempre va a ser oneroso. Pagando, listo. Para el Pues. ejercicio que estamos haciendo acá en la clase. Sí, señor doctor, gracias. En la vida real puede ser gratuito o puede ser oneroso. Pero aquí para el ejercicio de la clase va a ser únicamente oneroso. Gracias, doctor. Profe, pregunta. Dime. Para el ejercicio que estamos haciendo nosotros y en el tema de la cláusula compromisoria, ¿debemos respetar el tema de cuantías o podemos hacer con cualquier valor? Con cualquier valor, con lo que tú quieras. Con cualquier cuantía. Pero mejor que vaya Ok, profe, gracias. Si va al tribunal de arbitraje. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a explicar ya para finalizar las fases del proceso arbitral. El proceso arbitral inicia con la primera audiencia, que es la audiencia de designación de árbitro. Después de la audiencia de designación de árbitro, digamos que se designó el árbitro y el árbitro acepta la designación, acepta el nombramiento y se hace entonces la audiencia de instalación del tribunal. En esa audiencia de instalación del tribunal, el árbitro va a designar el secretario. Como en todos los juzgados, va a estar un secretario y es quien va a tener el contacto con las partes. O sea, las partes, los abogados de las partes van a tener el contacto con el árbitro, pero en la audiencia, ¿sí? Así como en la vida real sucede con la justicia ordinaria. Las partes están, digamos, teniendo un acceso directo al juez o hablan con el juez solo en la audiencia. Fuera de la audiencia, los jueces no le hablan al abogado, no les salen al abogado, ¿sí? Sobre eso hay, digamos, como que una cantidad de situaciones que yo creo que se exceden en esa forma de pensar, porque el hecho de que de pronto el juez atienda a una de las partes no significa que se vaya a inclinar dentro del proceso por esa parte. Lo mismo sucedería con el arbitraje. Entonces siempre va a necesitar designarse el secretario. El secretario pues también va a ser alguien de la lista del centro de arbitraje. Un abogado puede ser designado árbitro en un proceso y en otro proceso puede ser designado secretario. Un abogado puede tener varios procesos arbitrales actuando como árbitro al mismo tiempo. En principio, no hay límites en los cuales un abogado pueda tener hasta X número de procesos siendo el árbitro. Solo hay una regla o una excepción a esa regla general y es que cuando en esos arbitrajes, en cualquiera,
de los arbitrajes, una de las partes sea una entidad pública, una entidad del gobierno, entonces máximo se puede ser árbitro en 5 procesos al tiempo, máximo. Pero si la persona está actuando como árbitro y todos los arbitrajes son entre particulares, puede tener 10, 20, 50 arbitrajes al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, se designa ese secretario y se resuelve sobre la admisión de la demanda. Igual que en la justicia ordinaria, se aplica el Código General del Proceso. Si la demanda tiene una falencia, se inadmite y se va a sacar un auto, como los jueces, un auto diciendo, se inadmite la presente demanda para que en un término de 5 días hábiles se subsane, so pena de rechazo, las siguientes situaciones, y relaciona lo que debe corregirse del escrito de demanda. Esta parte se hace en audiencia. Esa subsanación se hace vía correo electrónico. Entonces, la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, tiene una sede propia solo para arbitraje, que está ahí en la calle 76, número 11 algo, como 1150 y pico, donde está el colegio ese Gimnasio Moderno. Me imagino que lo conocen, ¿no? Donde han estudiado muchísimos ilustres presidentes de la República, expresidentes de la República. Entonces, en esa calle bajando, ahí a mitad de cuadra, queda la sede de la Cámara de Comercio, donde está el centro de arbitraje. Ahí son unas instalaciones muy modernas, muy lujosas, o sea, comparado con los edificios de la rama judicial, pues, o sea, la diferencia es del cielo a la tierra. Empezando la ubicación donde están las instalaciones, cuando uno llega, le atienden y le dan agua en las audiencias. Le ofrecen si quiere agua, si quiere tinto, si quiere café, a veces le dan hasta desayuno. Yo estaba en audiencias donde nos dan desayuno prácticamente. Todo eso va incluido dentro del valor que se paga. Y a veces, dependiendo la hora, dan maní, o sí, dan así un pequeño mecatico durante la audiencia. Entonces, en esas instalaciones se va a llevar a cabo el proceso. Pero la mayoría de las actuaciones van a ser vía correo electrónico. Ahora, antes de la pandemia, pues las audiencias se estaban celebrando en las salas de audiencia de ahí. En virtud de la pandemia, pues se están haciendo de forma virtual, o sea, tienen así como la plataforma Zoom, su propia plataforma, donde se hacen las audiencias y se graban. Los expedientes están digitalizados. O sea que le comparten a las partes el proceso que está cargado en la nube y las partes descargan la copia de la demanda, las copias de las audiencias, de las grabaciones desde la nube. Lo que está implementando ahorita la rama judicial. También los juzgados lo están haciendo, pero ya esto se venía haciendo antes. Después de que se subsana la demanda, entonces viene la primera audiencia de trámite. Antes de esta audiencia de trámite se hizo la notificación del demandado. Se le dio la oportunidad. Se congeló, profe. ¿Sí me escuchan? Señor, está bien. Sí, señor, claro y perfecto. Entonces, Sí, señor. Entonces, se le da la posibilidad a que el demandado conteste la demanda, lo cual va a ser por correo electrónico, y formule las excepciones. Cuando formula las excepciones, se le corre traslado al demandante para que el demandante conteste esas excepciones, así tal cual como en el proceso verbal declarativo. Llegamos a la audiencia, a la primera audiencia de trámite. Entonces, en esta audiencia existe la posibilidad de que las partes puedan conciliar. Es como si fuese la audiencia del artículo 372 del Código General del Proceso. Entonces, se intenta primero una conciliación, pero las partes, si no tienen ánimo
conciliatorio, pues entonces se declara fracasada y se continúa con el proceso. Pero aquí, antes de fijar el litigio, después de que fracasó la conciliación y antes de fijar el litigio, si ustedes sacan el 372, trae un orden de la audiencia. Se fijan los gastos del proceso y se les dice que tienen 5 días para consignar esa suma de dinero. Tienen 10 días para consignar esa suma de dinero a órdenes de el tribunal arbitral. 10 días. Ese término es común para ambas partes. Digamos que el demandante consignó la plata que le tocaba, que le correspondía, que es 50 y 50. Si son 100 millones los gastos, dentro de esos gastos, digamos que vayan los honorarios del árbitro, que vayan los honorarios del secretario, que vayan los gastos administrativos. Son 50 millones la parte demandante, 50 millones la parte demandada. Pero es probable que el demandado no quiera pagar y diga, no, yo no voy a pagar. ¿A quién le toca asumir? Pues al demandante. ¿Quién es el interesado en el trámite? La ley no lo dice, pero la ley dice que si pasado el término de esos 10 días hábiles, alguna de las dos partes no consignó lo que le correspondía, la otra parte debe consignarlo dentro de los 5 días hábiles siguientes. Si no se consignó, se desiste de la demanda y se terminó el proceso, quedando entonces las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria. ¿Ok? Eso es lo que dice la norma. Entonces, la norma no dice que si el demandado no paga, paga el demandante. La norma no lo dice, pero eso es de lógica jurídica. ¿Quién es el interesado en el trámite? Pues el demandante. Acuérdense que el demandante, yo mencioné ahí anoche, que el demandante, cuando va a ir a radicar la demanda, debe hacer un pago inicial. Que ese valor inicial se lo descuentan después cuando fijan el valor total del trámite, eso es otra cosa. Y aquí hay que pagar en ese momento, en esos 10 días hábiles, la totalidad de los gastos. No es que la necesidad vamos a pagar por partes, no. Se va a pagar la totalidad del proceso. Se hacen los pagos. Una vez se hacen ese pago, entonces se decretan las pruebas, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Después de que se decretan las pruebas tanto del demandante como del demandado, pues se empieza a practicar esas pruebas. ¿Pregunta hasta acá? Sí, doctor, qué pena. No me queda claro el punto donde dice de lógica jurídica que si el demandado no paga le corresponde al demandante. Sobre los términos. Son 10 días. Los primeros 10 días, cuando están en la audiencia, le dicen, a partir de este momento, y empieza a correrle al día siguiente, tienen 10 días hábiles para consignar la plata en tal cuenta. Y en caso de que el demandado no pague en esos 10 días, entonces tiene 5 días más hábiles para que el demandante pague esa cantidad. Exacto. Gracias, doctor. El demandante no va a dejar caer la demanda. Ahí es donde yo les digo que es la lógica jurídica. Porque el demandante ya entró en unos gastos, primero. Segundo, el demandante es el que le está dando impulso al proceso, a la actuación. Entonces no tendría presentación que dejara caer la demanda. Pero puede ocurrir. ¿Ok? Puede ocurrir. Bueno, había programado el parcial para mañana, pero me falta terminar alguna parte de aquí de las audiencias que siguen el proceso arbitral y de los recursos que se dan dentro del proceso arbitral. Entonces, mañana continúo el examen, voy a correrlo para el lunes, así que puedes estudiar un poco más, José Luis. Mañana continúo y termino de hablar del arbitraje y aprovecho mañana y explico, después de hablar de lo que falta del arbitraje, sobre el ejercicio del contrato que ya están haciendo y puedo empezar a revisar el borrador de los contratos que ya tengan. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, Listo. Profe, ¿esos contratos se le envían a dónde? ¿A su correo? No, aquí me hacen las preguntas aquí en la clase y me vas leyendo las cláusulas y yo aquí lo absuelvo. No, para enviarle ya el trabajo de cada uno, profe. Sí, al correo, pero
primero esperemos mañana que aclaremos lo que voy a decirles de la redacción y luego ahí sí ya piensas en la entrega, pero la entrega va a ser por correo. Doctor, Ok, perdón, muchas gracias. Se acaba de decir de que le vamos leyendo el contrato. ¿Va a ser el lunes? Mañana. Mañana. Ah, mañana. Ok. Para el que quiera, no para todos. Señor doctor, gracias. Ok, listo, feliz noche. Bueno, Doctor, muy bien, bendiciones, descansen. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, Doc. Buenas noches, gracias.